¿Me escuchan, chicos? Confírmenme. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, segundo tema, fisiología de las glándulas tiroides. Poco tengo que cortar la tos que tengo, pero esperemos que terminemos bien. Contenido temático, eje tiroideo, hormonas tiroideas, mecanismos de reproducción, estructura y actividad, alteraciones metabólicas, conclusiones y referencias bibliográficas. A manera de introducción, la anatomía siempre es clave, chicos. La ubicación de la tiroides, la glándula tiroides está hacia la región anterior del cuello, en relación con los músculos anteriores del cuello y que morfológicamente tienen una forma de H. Anatómicamente están en relación con la cervical, con la C6 y en estrecha relación con el esófago, ¿no? Hacia la parte posterior. Hay abundante vasculatura también en ella, en un corte, un corte axial. Podemos ver hacia la parte anterior la glándula, acá está la tráquea, acá está el esófago en la parte posterior, y lateralmente dos vasos importantes, la carótida interna y la vena yugular. Vasos importantísimos que tienen estrecha relación con la tiroides. Casualmente, a partir de la carótida se salen dos ramas de la carótida interna para irrigar los segmentos, para irrigar lo que correspondería a, ¿qué pasó acá? A lo que es la glándula tiroides con la irrigación a nivel de la arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea inferior y la tiroidea media. Y van a drenar a través de las venas, la vena tiroidea superior y la media. Entonces el eje tiroideo está constituido, como les dije en la clase pasada, elementos de los ejes van a ser hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides. La tiroides va a ser importante porque va a producir estas dos hormonas, T3 y T4, que van a jugar papel importante en la regulación del metabolismo celular y el metabolismo basal en todo el sistema de nuestro cuerpo. Entonces, para que eso se produzca, para que se libere adecuadamente T3 y T4 por la glándula tiroides, tiene que haber una relación con el hipotálamo. El hipotálamo va a tener células a nivel del núcleo paraventricular que van a ser reguladas por la temperatura, células, núcleos neuronales de la temperatura y núcleos del estado de energía en relación con el núcleo arcuato del hipotálamo y que van a producir hormonas que van a estimular la liberación de hormonas de la adenohipófisis y posteriormente al hipotálamo. A mencionar entonces, la hormona que se produce del hipotálamo a la hipófisis va a ser la hormona liberadora tirotrópica. Y esta hormona liberadora tirotrópica lo que va a hacer es estimular a las células tirotropas para la producción de la hormona estimulante tiroides. La tiroides va a ser una glándula especial porque va a tener células eh, que se van a formar en forma de, para la redundancia, de folículos, o sea, una cadena de células que van a ser como que van a formar un ambiente aislado para que en la parte interna una sustancia coloide tenga toda la maquinaria enzimática para producir T3 y T4, que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, entonces en el eje hipotálamo hipófisis tiroideo hay esto, el núcleo supraóptico y paraventricular responsables de la producción de hormona liberadora tirotrópica que estimula células tirótropas de la hipófisis y esta produce hormona estimulante tiroides que estimula a las células foliculares tiroideas que producen la T3 y T4, pero que los gradientes de concentración de las mismas producen regulación eh, inhibitoria a nivel de los núcleos superiores. Pero en cada uno de estos núcleos hay elementos que regulan su producción. Por ejemplo, a nivel supraóptico y paraventricular en el hipotálamo, hay las sustancias adrenérgicas y el frío van a estimular la producción de 3 t 4. Pero cuando hablamos de las catecolaminas con receptores B alfa, hay un bloqueo de esta producción. Cuando hablamos a nivel de las células de la adenohipófisis, el estradiol regula esta zona, puede incluso bloquearlos. El factor inhibidor de la liberación de somatotrofina también, y los glucocorticoides, entre otros. Entonces, hay mecanismos que regulan esa producción. ¿Cómo hablamos de las hormonas tiroides entonces? ¿Qué características tienes? T3, T4
Se produce a partir de la estimulación de TSH, pero TSH a partir de TRH, que es la hormona liberadora tirotrópica. ¿Qué es esta hormona? Es un péptido. ¿Se sintetiza dónde? Supraóptico y paraventricular. Se almacena en la eminencia media. Hay vías, la vía portal estimula el tirótropo y el atótropo y estimula la síntesis de TSH y prolactina. Efecto sobre el tirótropo es bimodal. O sea, ¿qué cosa hace sobre la célula de la hipófisis? Aumenta la liberación de TSH almacenado y estimula la síntesis de TSH. Entonces se va a dar de ese modo, se estimula y todos esos factores que estimulan a los núcleos supraópticos paraventriculares, o sea, la conversión intraneuronal de T4 a T3, de bloqueantes alfa-adrenérgicos, el frío, concentraciones bajas de T3 y T4, van a regular la liberación del TRH. TRH estimula el tirótropo, se produce TSH, se estimula la glándula tiroides y se produce T3 y T4. Entonces, la acción básicamente molecular es esta, ¿no? TRH, hormona liberadora tiotrópica, estimula a través de las proteínas G estimulantes, inhibitorias, perdón, a la hipófisis y está a través de la fosfolipasa C y la inositol bifosfato hace que se produzca el diacilglicerol y activen las proteinoquinasas para la secreción sostenida de TSH y la transcripción de TSH y la glucosilación de TSH que le va a dar actividad. En cambio, la otra ruta va a ser el inositol trifosfato, que va a generar un aumento intracelular de calcio, lo que va a estimular la secreción inicial de TSH y la transcripción de TSH. En buena cuenta, es la segunda o tercera vez que hablo que la concentración del gradiente de calcio es el que va a determinar que las vesículas se desplacen hacia la membrana y se libere la hormona como tal. Y ya se ha visto que T3 y T4 en el tiempo, estimuladas por TSH, va a tener también una regulación con la TRH, en buena cuenta. TRH estimula TSH armónicamente y esto tiene que estar en relación con la estimulación de liberación de T3 y T4, o sea, es armónico. Y esto nos indica este gráfico, como la TRH grafica en menor cuantía, pero en la misma morfología, la presencia de T3 y T4. Entonces, la tasa de secreción de hormonas tiroideas normalmente es de 75 a 100 microgramos por día. Ahora, la TSH, ¿qué cosa es? Es una glicoproteína. Tiene dos subunidades, alfa y beta. Y por glucosilación aumenta la actividad biológica y disminuye la tasa de depuración. Tiene 7 dominios estructuralmente como estructura molecular. Entonces, la T3 y T4 van a ser responsables de estimular también a nivel de tirótropo y a nivel de hipotálamo cuando hay un mecanismo de regulación de feedback. Ahora, ¿cómo se producen, o sea, estas hormonas de TSH? Obedece a un ritmo circadiano. La primera clase les dije que las hormonas siempre responden a un ritmo circadiano. Y ese ritmo circadiano se va a ver en este gráfico. Mire, si hipotéticamente dormimos a las 9 de la noche, aproximadamente, perdón, a las 9 de la mañana empezamos nuestra actividad y a las 9 de la noche es donde hay pico máximo de producción de TSH. Por lo tanto, hay pico máximo de producción de T3 y T4, que durante la mañana, ya en el sueño, va a ir disminuyendo nuevamente hasta la actividad del día. O sea, el pico máximo de producción de TSH es aproximadamente 9 de la noche. El yodo juega papel importante para las hormonas tiroideas. Cuando vemos cómo el yodo se almacena en nuestro organismo, si por ejemplo nosotros ponemos 500 microgramos a través del tracto gastrointestinal, esos 500 microgramos van a entrar al pool extracelular de almacenamiento de yodo, donde va a permanentemente existir 150 microgramos. Como llegue a estos 500, va a haber un desplazamiento de yodo. Va a haber aproximadamente 150 microgramos de desplazamiento hacia la glándula tiroides y de esta glándula tiroides va a haber un desplazamiento de 40 microgramos. La glándula tiroides es la glándula que, a diferencia de cualquier otra, es la que tiene una mayor concentración de yodo, de hasta 8.000 microgramos. Pero siempre va a haber un intercambio, de tal manera que va a haber 75 microgramos en forma de hormonas que se van a almacenar como hormonas, pero también se pueden transportar como hormonas. O sea, en el almacenamiento como hormonas hay 600 microgramos. De estos 600 microgramos, aproximadamente 75 microgramos van hacia los tejidos. Entonces, la cantidad mínima diaria de yodo debe ser más o menos de 150 microgramos en los adultos, de 90 a 120 microgramos en niños y de 200 microgramos en las mujeres gestantes.
Ahora bien, una vez que se haga toda esta relación, existe a través de liberación del yodo a través de los riñones en la orina, más o menos 485, pero como se han ingerido 500 microgramos, la otra cantidad restante se libera por el tracto gastrointestinal. Entonces, el yodo, cuando entra a un metabolismo intracelular, tiene desplazamiento por diferentes compartimentos, a nivel hepático, a nivel de glándula, a nivel de almacenamiento o a nivel del pool extracelular. Va a haber entonces liberación o eliminación del yodo por los riñones y por el tracto gastrointestinal. Por los riñones, básicamente es en la mayor cuantía, 485. Por el tracto, 15 microgramos. ¿Cómo se producen las hormonas tiroideas? A ver, imaginemos esta una célula folicular que está en la glándula tiroidea. Esta célula folicular lo que va a hacer es, tiene receptores de hormona estimulante tiroides. Una vez que la hormona estimulante de tiroides se acopla a su receptor, va a activar a estos canales. Estos canales se van a activar para producir lo que será finalmente la vía de transporte del sodio y del yodo. O sea, el yodo y el sodio se van a transportar inicialmente desde los vasos sanguíneos hasta estas células, incluso en contra de su gradiente de concentración, porque les dije que la glándula tiroides es la que más tiene cantidad de sodio, perdón, de yodo. Entonces, cuando se necesita producir hormonas tiroideas, acá hay mayor concentración de yodo en relación al medio externo. Entonces, el yodo tiene que entrar en contra de la gradiente y para esto requiere energía. Esa energía va a hacer que el yodo se mimetice con el sodio e ingresen los dos. Por un lado, para que ese fenómeno ocurra, tiene que haber el sodio, tiene que, como ha ingresado con el yodo, el sodio también tiene que no acumularse internamente, por lo tanto tiene que sacarse el sodio. Para eso se utiliza la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, lo importante de este proceso es que ya quedó yodo intracelularmente. El yodo se va a unir a la tiroglobulina, la pretiroglobulina, o sea, el yodo va a ingresar hacia la sustancia coloide, hacia la parte interna, y la pretiroglobulina también, de tal manera que el yodo y la pretiroglobulina se van a formar a nivel uh, interna. Esta pretiroglobulina lo que va a tener yodo con tiroglobulina. El yodo con la tiroglobulina finalmente va a hacer esto. Va a haber una tiroglobulina unida a un yodo, una tiroglobulina unida a dos yodos. De tal manera, cuando una tiroglobulina que está unida a dos yodos se junte con otra tiroglobulina unida a otros dos yodos, se forma la T4. Por eso es T4. Pero cuando se forma una tiroglobulina con dos yodos y se une con una tiroglobulina que tiene un yodo, se forma una T3. Entonces, esas hormonas producidas en la tiroglobulina van a entrar nuevamente a la célula folicular y van a ser desplazadas hacia los vasos sanguíneos o simplemente una parte metabolizada intracelularmente. Entonces, la tiroglobulina iodada es internalizada al tirocito por pinocitosis y se somete a la degradación proteolítica en el lisosoma para liberar T3 y T4. Entonces, la iodación de la tiroglobulina requiere de enzimas, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, el que es producido por dos oxidasas, de manera dependiente de NPA, o sea, de NAD, ¿no? Y hay factores ya moleculares para todo esto. Entonces, de ese modo se producen las hormonas tiroideas. Y otro detalle es el hecho de que estas hormonas tiroideas a nivel sanguíneo se desplazan gracias a la presencia de transportadores. Tres son los transportadores de estas hormonas. Las globulina transportadora de tirosina, la albúmina y la prealbúmina. Y acá vemos la afinidad que tienen. La globulina transportadora de hormonas tiroideas se une básicamente a T3 y T4. En cambio, la albúmina es predominantemente a 3 y la prealbúmina es predominantemente a la T4. Entonces, hay predilección de alguna manera con estas moléculas transportadoras a nivel sanguíneo. También les dije de que dentro de las hormonas tiroideas T3 y T4 tiene actividad fisiológica principal es la de T3. Por lo tanto, los receptores a nivel intracelular es para T3. ¿Y qué pasa con la T4? Cuando las hormonas llegan a sus células blanco, hay un transportador que permite que ingrese T3 y T4, como en este caso, ¿no? Ingresa T3 y T4 y la T4
tiene que convertirse en T3 con unas moléculas que se conocen como las desionidasas. Estas desionidasas o desionidasas van a hacer que se quite un yodo de la T4 y se convierte en un T3. Y es el T3 el que tiene receptor intracelular. Ahora bien, ahora a nivel del cerebro, en el sistema nervioso, se ha visto también el mismo procedimiento. Sin embargo, aquí hay una correlación estrecha entre los astrocitos, las células gliares y las neuronas. Cuando T3 y T4 llegan para los astrocitos, la T4 para que ingrese a las células se necesita de un transportador, el OATP14, que va a facilitar el ingreso de T4 sobre los astrocitos. Y para el caso de las neuronas, va a haber otra molécula, pero que va a estar unida hacia la membrana de los capilares, la MC8, que va a facilitar el desplazamiento de T4 y T3 hacia la región intracelular, pero para que ejerza efecto la T4 tiene que convertirse en T3. El mismo mecanismo y a nivel nuclear, ¿no? Lo que sucede. T4, T3 llegan, T4 se convierte en T3, T3 activa su receptor, se activa toda la maquinaria enzimática, donde hay mayor mitocondria, mayor enzimas respiratorias, incrementa el número de sodio, potasio, ATPase y incrementa el número de enzimas. Pero también la presencia de ARN de mensajero lo que va a hacer es que se incrementen el ensamblaje de aminoácidos para producir proteínas y muchas de estas proteínas van a tener actividad hormonal. Este proceso o estos procesos intracelulares lo que va a generar es un mayor consumo de oxígeno. Y cuando hay consumo de oxígeno hay consumo de energía, por lo tanto hay mayor índice de metabólico intracelular. Esto sistémicamente va a generar efectos en los pulmones, en el corazón y en el riñón. En los pulmones, ¿qué va a hacer? Aumenta la concentración de CO2 y aumenta la ventilación. A nivel renal, aumenta el gasto cardíaco y a nivel de riñón, aumenta la producción de urea y aumenta la función renal. Ahora, también estas proteínas que se formaron intracelularmente van a generar estimulación del crecimiento y desarrollo, sobre todo del hueso y a nivel del sistema nervioso. Y es por eso importante la presencia de estas hormonas en los niños o en las personas que están en proceso de crecimiento, como es el caso de los niños, de los recién nacidos. Cuando hay deficiencia de yodo, hay patologías que se van a reflejar en la disminución del metabolismo y en la disminución del crecimiento normal. ¿Qué efectos fisiológicos tienen las hormonas tiroideas? Aumentan el consumo de oxígeno en los organismos metabólicamente activos. ¿Cuáles son los más importantes? Los órganos blancos, corazón, músculo estriado, hígado y riñón. Generan calor para usar el ATP. O sea, si ustedes se tocan el dorso de la piel de la mano, van a ver que tiene una textura, va a tener una temperatura. Eso es regulado por las hormonas tiroideas. Entonces, eh, eso se va a dar sistémicamente, pero en el cerebro, en las gónadas y en el vaso, no va a ser directo ese mecanismo. En la gestante o en los recién nacidos, ¿qué va a generar las hormonas tiroideas? La mielinización del sistema nervioso. Y como saben, la mielina en el sistema nervioso, sobre todo a nivel del axón de las neuronas, es importante para que se dé el impulso nervioso, mejor dicho, para que se transporte el impulso nervioso. Estimula el desarrollo fetal, estimula el consumo de oxígeno para determinar la producción de energía, hay producción de calor, hay contracción diastólica del corazón. Por lo tanto, todo ese mecanismo va a determinar la activación de receptores cardíacos, musculares, de tejido adiposo, entre otras cosas. Mantiene control hipóxico y hipercárnico del centro respiratorio. ¿Y qué efectos fisiológicos hay? Aumenta la producción de eritropoyetina para la producción de glóbulos rojos a nivel renal. Incrementa el contenido de 2,3-difosfoglicerato que va a jugar papel importante en la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Estimula la motilidad intestinal. También estimula el crecimiento esquelético y la reabsorción ósea. Estimula el catabolismo proteínico en el músculo esquelético y además aumenta la contracción muscular esquelética. Estimula también la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. ¿Qué efectos fisiológicos más? Incrementa la gluconeogénesis, incrementa la glucogenólisis hepática, aumenta los receptores LDL hepáticos, incrementa la lipólisis, incrementa la tasa de recambio hormonal y de drogas, favorece la secreción de las hormonas de la pituitaria anterior. ¿Qué más hace en el feto? Por ejemplo, en un rol importante, la TSH se produce a las 20 semanas y produce un pico máximo a las 28 semanas, lo cual va a generar que
se produzca T4 en un pico máximo de las 40 semanas. Y en el recién nacido, TSH, T3, T4 se incrementan, pero disminuye la T3 reversa, que no tiene básicamente actividad fisiológica. En cambio, en la gestación hay una mayor depoblación y aumento de la producción de T3 y T4, y también hay un aumento de la producción de la globulina transportadora de estas hormonas. La hormona importante en el proceso de la fecundación va a ser la gonadotropina coriónica humana. Esta hormona tiene actividad agonista, o sea, actividad similar como la TSH. En el adulto mayor de la tercera edad, la secreción de las hormonas tiroideas disminuye, así como la depuración de T4. Hay vías metabólicas de las hormonas tiroideas. La T4 es la hormona que se produce en mayor cuantía a nivel de la glándula. Sin embargo, periféricamente puede servir como una fuente de almacenamiento para la T3, porque finalmente es la T3 la que tiene actividad fisiológica, esta de acá. Y esta T3 es, en concentraciones pequeñas, genera regulación de la glándula. Pruebas funcionales, hay varias pruebas funcionales que determinan T3 y T4. Hay la determinación sérica, las pruebas de captación de yodo, la tiroglobulina, la prueba de supresión de T3, pruebas de descarga de perclorato, anticuerpos, antitiroglobulina, etcétera. Hay pruebas funcionales que determinan esto. Entonces, en buena cuenta, en resumen, ¿qué tienen que quedar esta clase? Es esta diapositiva. Las hormonas tiroideas son secretadas por la glándula tiroides, formada por folículos llenos de coloide, y además estas hormonas tiroideas se sintetizan gracias a la actividad de la bomba de yodo, y luego este yodo que ingresa sufre oxidación para, conjuntamente con la síntesis de la tiroglobulina que contiene tirosina, luego de una organificación, la tirosina y el yodo forman la yodotironina, y finalmente forman la T4 y la T3. La T4 se conoce como tiroxina. Glandularmente, o sea, la producción es mayor que T3. O sea, T4 se produce en mayor cuantía en la glándula, aproximadamente en un 93%, mientras que la T3 se produce en menor cuantía en la glándula con un 7%. De tal manera, de tal manera que este, la mayor producción a nivel glandular, las hormonas tiroideas, va a ser la de T4, pero la que tiene mayor actividad en suelo blanco va a ser la T3. Entonces, estas se liberan a la sangre unidas a proteínas transportadoras, que ya las hemos visto, globulina, prealbúmina y albúmina. Ahora, para que se liberen las hormonas tiroideas, su regulación está dada por la TSH. La TSH se secreta en la hipófisis y esta está estimulada por la TRH hipotalámica. ¿Qué funciones tienen las hormonas tiroideas? Esta es la que tienen que dar. Aumenta la transcripción, aumenta la actividad metabólica, promueve el crecimiento, estimula el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la motilidad digestiva y regula la excitación del sistema nervioso. Ahora, ¿hay sustancias antitiroideas? Sí. ¿Fármacos antitiroideos? Sí. ¿Que ustedes van a conocer? Sí. La alta concentración de yoduro inorgánico, por ejemplo, el tiocianato, son fármacos antitiroideos, el propiltiuracilo, que va a ser una sustancia antidiurética. ¿Qué más? Ahora, el exceso de las hormonas tiroideas va a dar a un hipertiroidismo. El defecto va a dar a un hipotiroidismo. El hipotiroidismo más severo va a hacer ¿qué cosa? El cretinismo. Entonces, esas son las consecuencias. Esta diapositiva es clave. Acá está el tema resumido. Muy bien, chicos. Quedamos ahí. Entonces, estoy con la garganta que se me cierra. Creo que nos falta un tema. ¿El delegado está? Ya no falta nada, doctor. Ya hemos cumplido con todo el sílabo. Listo, chicos. Entonces, ¿cuándo es el examen? El próximo jueves. No, el próximo viernes, ya el examen final. Ya, o sea, la masacre va a ser el próximo viernes. Sí, Listo, con chicos. fe. ¿Preguntas, dudas? Repito, preguntas, dudas. Listo, entonces quedamos. Buenas noches con todos y nos estamos viendo en la masacre del día viernes.
Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.